se fueran del grado correspondiente sin saber interpretar correctamente un examen de laboratorio. Está por demás indicarles que el examen o los exámenes de laboratorio neurológico tienen vital importancia porque a uno le van a aclarar no solo en el diagnóstico, sino fundamentalmente en el seguimiento de todas las patologías que corresponden a la estirpe de urología. Entonces vamos a empezar con lo más siguiente, siempre con la salvedad de que ustedes tienen todo el derecho de pararme, pedir que amplíe, pedir que haga todas las cosas, las aclaraciones y las dudas que tengan. Vamos a empezar con el primer estudio, que es lo vital y lo elemental. Sin antes aclararlos que hoy en día la mayoría de los laboratorios cuentan con autoanalizadores que permiten la evaluación de parámetros, pero no obstante el médico es insustituible para una adecuada interpretación de resultados obtenidos. Quiere decir que por más moderno que sea el laboratorio o el centro donde se desenvuelven y que les hagan la sofisticación moderna más grande en cuanto al laboratorio se refiere, si no le damos la vital importancia y la necesaria sapiencia para interpretar este modernismo laboratorial, estamos en las mismas. Entonces, todo el mundo pide un hemograma. Definitivamente, en mayor o menor proporción, pero veremos en qué consiste este hemograma. La biometría hemática es fundamental para diagnóstico y manejo de distintas enfermedades. Vamos a iniciar con lo más frecuente, que es la serie roja. Los hematíes o glóbulos rojos en los hombres es de 5.5 millones de células por mililitro, que también se llama, adelante, en las mujeres va de 4 a 8, más o menos 1 millón de células por mililitro. La poliglobulia, cuando se sale de estos parámetros que nos están dando, ya más de 6 microlitros con una hemoglobina mayor a 18 y un hematocrito mayor a 54%. Esto quiero que se asimile bien, porque estas cifras tienen variaciones en más o en menos. Por ejemplo, un paciente de Santa Cruz nunca va a llegar ya a más de 18 hemoglobinas, pero en La Paz, Oruro y Potosí casi es la norma por la hipoxia existente en más de 4.000 metros de altura. Por lo tanto, casi todos son poliglobúlicos, pero carenciales, quiere decir por la falta de oxígeno, el organismo trata de compensar formando mayor cantidad de glóbulos rojos. Por lo tanto, el tinte de morenos que existe en toda la zona occidental de Bolivia y de Sudamérica han de deberse a una hipoxia carencial y a una mayor formación de entes rojos en la sangre para compensar este déficit de oxígeno. ¿Cuánto es la hemoglobina, el pigmento fundamental? En los varones es 16 más menos 2 gramos por decilitro por mililitro. En las mujeres es 14 gramos más menos 2, dependiendo esto. Se da este margen de ampliación para que podamos analizar de dónde es el paciente. En las zonas tropicales, fundamentalmente en nuestro país, la anemia casi es la norma por carencial, por parasitosis, por pérdidas, en fin, por todas esas situaciones. ¿Cuándo se etiqueta a un paciente con anemia? Cuando tiene menor a 13 gramos por decilitro
en los varones y a 12 gramos por decilitro en las mujeres. ¿Qué es el hematocrito? Es la proporción de glóbulos rojos en relación con la fracción plasmática. ¿Esto está claro? Por lo tanto, los varones han de tener un hematocrito más o menos del 47%. En cambio, las mujeres, siempre con un déficit un poquito bajo, van a asimilar un 42%. Siguiendo siempre con el desglose del hemograma, ahora la serie blanca, o sea, los glóbulos blancos, los leucocitos, van de 4.000 a 10.000 por microlitro, o sea, por mililitros. Entonces, ese es el rango de referencia. Se llama leucocitosis cuando va mayor a 10.000 por microlitro. Y leucopenia, menor cantidad, cuando son menores de 4.000 por microlitro. De todo esto está por demás decirles, porque lo van a llevar o ya lo han llevado en hematología, los grandes grupos de glóbulos blancos, ¿no? Basófilos, que va del 0 al 1%, eosinófilos, presentes en casos de parasitosis o alergias, que va de 0 al 3%, los linfocitos del 20 al 40% están presentes en enfermedades crónicas o en enfermedades virales. Los monocitos del 1 al 10% y los neutrófilos hasta el 60%. Referente al otro componente de un hemograma son las plaquetas, cuyo valor normal es de 150.000 a 450.000 por microlitro. Trombocitosis y trombocitopenia se llaman cuando existe trombocitosis entre 450.000 y más. En cambio, trombocitopenia y el peligro de producir sangrados espontáneos es cuando se presenta en menor cantidad de sangre. Ahora, el azúcar en la sangre se denomina glicemia, glucosuria, o digo, la glicemia fundamentalmente van a encontrar cuando se despidan en el informe hematológico se presenta. Esto tiene pequeñas variaciones dependiendo los rangos o las tiras o en cambio los reactivos que utilizan. No se extrañen que algún laboratorio diga de 80 a 100. Nosotros hemos tomado un parámetro medio que es de 75 a 10 miligramos por decilitro. Menor o mayor cantidad se llama hiperglicemia y en menor cantidad, 75, se llama hipoglicemia. Es simplemente esto dependiendo de la concentración que existe del azúcar en la sangre. No vamos a entrar en detalles qué produce y qué viene. Lo que nos interesa es ver el formato de normalidad y fundamentalmente aplicarlo a uno u otro, o para qué has pedido. ¿Qué es la creatinina? Es el producto resultante del catabolismo muscular. En la mujer es de 0,3 a 1,1. En cambio, en el hombre es de 0,5 a 1,3. También tiene pequeñas variaciones dependiendo del valor muscular que se tiene. Mide indirectamente la tasa de filtración glomerular. Tiene una variación variación diaria de aproximadamente el 8%. Un ratito.
ácido guanídrico. Amplíalo un poco para que lean mejor. Ya, se ve, ¿no? Entonces este ácido a nivel del hígado se metaboliza y se produce y va al hígado, o perdón, al músculo. No quiero confundirles mucho. Este ácido se forma en el hígado y va a ir al músculo. En el músculo se va a formar la creatinina y creatina, y va a ser eliminado en forma de creatinina, que va a ser filtrado en la orina. Entonces, esto ha de demostrar categóricamente el grado de funcionalidad que existe a nivel del riñón. Por lo tanto, mide indirectamente la tasa de filtración glomerular. No es lo mismo la creatinina en un muchacho débil o con una desnutrición marcada, con una hipotrofia muscular, a un deportista que hace fierros y que tiene una hipertrofia muscular grande. Ha de variar, es cuestión simplemente de ingesta o de formación de masa muscular. La creatinina, ¿dónde se encuentra y cuándo se encuentra elevada? Se encuentra elevada en la insuficiencia renal y situaciones que elevan la fosfosinasa, la creatinfosfosinasa. Está disminuida cuando existe pérdida de masa muscular. Por lo tanto, hay una disminución de la producción de creatina y la conversión a creatinina a nivel muscular. La depuración de creatinina quiere decir un examen más sofisticado para llegarle al sumum del problema. Se emplea para estimar la tasa de filtración glomerular. Se determina a nivel de la creatinina en orina y en sangre. Por lo tanto, se calcula con la siguiente fórmula: 140, una constante por la edad y por peso en kilogramos, dividido por 72, una constante por la creatinina. En las mujeres hay que multiplicar esto por 0,85. Es una tabla de 3 simple, normal y corriente. Y con esto vemos que la tasa de filtración glomerular casi exacta en estos pacientes. La urea, perdón, les voy a indicar, la tasa normal de la depuración de creatinina es de 75 hasta 120 miligramos por mililitro. En cambio, la urea, su rango normal es de 17 a 55. Van a ver que la mayor parte de la literatura o de los libros solo etiquetan hasta 50 miligramos por mililitro. Se sintetiza en el hígado, es el producto final del catabolismo proteico y de los aminoácidos. Es excretada por riñones, intestino y sudor. Su producción variable se relaciona con la dieta. Mayor urea tendrán aquellos que consumen mayor cantidad de proteína. En cambio, los vegetarianos o los que no consumen proteína animal, indudablemente ha de ser menor. Tiene una virtud: se eleva antes que la creatinina, porque es exógeno dependiente. Quiere decir, dependiente de la ingesta. La urea alta en situaciones extrarrenales se eleva en dietas hiperproteicas, hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Porque se absorbe el intestino y va a subir la urea. El aumento del catabolismo proteico y algunos fármacos que hacen. Segundo lugar, la eliminación renal deficiente de la urea
en situaciones o problemas presrenales, falta de ingesta o falta de eliminación total en las patologías renales. ¿Quiénes van a la falla presrenal? Los que tienen diarrea, vómitos o no hay ingesta. Las renales donde ya hay un daño parenquimatoso franco y las posrenales en aquellos que hay una uropatía obstructiva después del riñón, en lo que queda del algo urinario. Esto quiere decir uretra, vejiga, próstata, uretra, en fin. La urea. Azoemia se llama cuando hay aumento de urea y creatinina. Dentro de la clínica, cuando se presenta una azoemia, que también le llaman uremia, se presenta con acidosis, náuseas, vómitos, llegan al coma porque se impregna en el cerebro o cuando hay severas alteraciones hidroelectrolíticas. Clasifica la azoemia como presrenal, renal y posrenal. Variaciones con disminución de la tasa de filtración glomerular mayor al 50%. Van a encontrar en el boom, que le llaman boom creatinina, una relación tiene de 10:1, que se llama también el boom. Está permanentemente en los exámenes, hay una extirpe que dice urea tanto, boom tanto y creatinina tanto. La relación de la creatinina con el boom es de 10:1. Ahora, ¿cuándo baja la urea? Cuando hay ingesta abundante de líquidos, cuando hay una hepatopatía grave, especialmente en los alcohólicos, claro, no hay dónde se va a sintetizar, y en el embarazo en relación al aumento del filtrado glomerular, las famosas preeclampsias. Otro parámetro que debemos conocer es la protrombina, tiempo de coagulación del plasma tras la aplicación de un exceso de tromboplastina tisular. Rango normal. Este es un parámetro que mide los factores de coagulación de 12 a 14.3 segundos es el rango, con un tiempo necesario para que la coagulación tenga efecto, que es la vía extrínseca, tiene que ser el consumo, el porcentaje, que debe ser más o menos de 90 al 100%. Hay algunos libros que toman en cuenta desde 75, 85 y todos esos. Hoy en día se llama el INR, que es un rango internacional de coagulación. La protrombina ha de ser activada por el factor 5, 7, 10 más la proteína C. Ahí tienen la vía extrínseca primeramente, 12, 12A. Va a ir a estimular la 11 y la 11A, la 9 y la 9A, el 8 y el 8A, hasta más el complejo 8 que con calcio y los fosfolípidos va a dar al factor 10 y el factor 10 desdobla ya con la vía extrínseca el factor 10A más el calcio va a activar la protrombina 5A, 10A más calcio y más los fosfolípidos producen protrombina. Este va a desdoblar la trombina y va a producir fibrinógeno, fibrina y los polímeros de fibrina por efecto del factor 14. Esta es la cascada de la coagulación, que ustedes lo saben mejor que nosotros por hematología, están fresquitos. Ahora los electrolitos. El electrolito fundamental es el sodio, el potasio y el cloro de antimonio. El rango normal del sodio es de 40 a 220 miliosmoles por litro. El
sodio sérico disminuido y el sodio urinario menos a 20 miliosmoles por litro, quiere decir que hay una pérdida renal de sal. El sodio urinario mayor a 20 miliosmoles por litro más sodio sérico bajo indica pérdida renal de sodio. ¿Esto está claro? Vamos. El potasio, su rango normal, 25 a 150 miliosmoles por litro. El potasio urinario es menor a 10 miliosmoles por litro. Pérdida de potasio extrarrenal. El potasio urinario mayor a 10 miliosmoles es una pérdida de potasio renal. Perdón, volvé. ¿Y cuál es el parámetro normal? Hasta 4,5 en sangre. Mayor a 6 van a encontrar pequeñas variaciones de esto, pero mayor a 6 es muy peligroso porque produce paro cardíaco. El cloro, rango normal de 110 a 150 miliosmoles por litro. Aumenta con la deshidratación, lógicamente se concentra en la orina, está deshidratado. Desciende en la insuficiencia cardíaca congestiva y en la enfermedad de Addison. Esto es uno de los parámetros más grandes junto con la sal. El cloro urinario es mayor de 10 miliosmoles por litro, indica pérdida renal de cloro. El calcio, rango normal es de 0,05 a 0,31 miliequivalentes por kilogramo en 24 horas. Importancia en pacientes con urolitiasis. ¿Por qué? Diremos cuándo es hipercalcemia. ¿Cuándo es? A ver, algún alumno que me diga, ¿cuándo se habla de hipercalcemia? Si el rango de referencia en sangre del calcio es de 9 a 11, ¿ya? Entonces, la hipercalcemia se produce ¿en qué situaciones? Cuando existe un síndrome paraneoplásico y produce hipercalcemia, mayor cantidad de producción de calcio. En el hiperparatiroidismo y generalmente en los pacientes que son portadores de litiasis renal. Vamos a entrar al mundo de los marcadores tumorales, la que nos interesa simplemente en la urología. La alfa-fetoproteína, rango normal, 15 nanogramos por mililitro. Es una glucoproteína producida por el hígado, tracto gastrointestinal y saco vitelino del feto. Por lo tanto, va en relación directa con tumores del testículo. Niveles altos en el suero fetal después del primer año de vida, solo hay trazas. Se eleva con los tumores del seno endodérmico y carcinoma embrionario. En el carcinoma hepatocelular también está presente y de las células germinales no seminomatosas del testículo y algunas patologías extrarenales. Por lo tanto, nos interesa a nosotros fundamentalmente para neoplasias del testículo. Si esto está alto, nos está indicando que son de células germinales, por lo tanto van a ser de la estirpe no seminomatosa. La hormona gonadotrofina coriónica humana. También vamos a hablar de su fracción beta. Rango normal es menor a 0,1 nanogramos por mililitro. Normalmente produce la placenta durante el embarazo. Producidas por las células del sincitio trofoblasto.
se eleva en el embarazo, en la enfermedad trofoblástica gestacional y en tumores testiculares. El coriocarcinoma en mujeres es altamente mortal. En los testículos ni les cuento, porque es uno de los pocos tumores que se disemina por vía arterial. No seminoma-tosis, perdón, no seminoma-tosis en el coriocarcinoma. Tenemos. Estos son los marcadores que nos interesan para discernir la estirpe celular de una neoformación, de una masa, de un nódulo en el testículo. Inmediatamente debemos echar mano a estos marcadores. Ahora, lo que más me interesa o no debiera interesarnos a todos nosotros es la prueba o el examen de orina. Es una prueba fundamental, debe realizarse en todos los pacientes que consultan al urólogo. El análisis completo de orina incluye tanto químico como microscópico. Primero, para una buena recolección y un buen análisis tiene que haber una metodología en la recolección. Puede ser por micción espontánea, por cateterismo uretral o por punción suprapúbica, dependiendo qué es lo que quieren encontrar en este examen. La recolección de la muestra en hombres, está claro, eso se les ha dado semiología, hay que retirar el prepucio, lavar el meato, con todas las medidas higiénicas y de asepsia. Siempre debe evacuarse la primera parte de la micción. ¿Por qué? Porque el tercio distal en la uretra y en el hombre y en la mujer están contaminados. Por lo tanto, la segunda porción, 50 mililitros, lo ideal para medir densidad, se debe coger en un vaso preferentemente estéril. Ahora, en las infecciones crónicas, llámese como nosotros utilizamos tratamos las prostatitis crónicas, hay 4 muestras de orina que deben designarse como vaciado vesical 1, los primeros 5 a 10 mililitros. El vaciado vesical 2, de chorro intermedio. Las secreciones prostáticas obtenidas después de un masaje prostático delicado. Se debe hacer un masaje prostático y el vaciado vesical 3, 2 a 3 mililitros de este contenido del masaje va a resultar ser una muestra perfecta. Hoy en día obviamos esto y hacemos un cultivo de líquido seminal. En mujeres, igualmente, vamos a recordar que la limpieza de la vulva y el meato uretral es la norma. Hay que separar adecuadamente los labios mayores y menores. Para confirmar infección, tomar muestra a través de una sonda transuretral, siempre desechando la primera parte de la micción. En neonatos y lactantes, requiere colocación de una bolsa de plástico estéril. Esto es lo más difícil. Las muestras de orina deben evaluarse a la hora siguiente de la recolección. Dicen que presionando el sacro y el coxis en los niños se estimula la micción. Y si uno tiene suerte, coge la orina con este pequeño método que es fácil y lo puede repetir varias veces. En cambio, si un niño presenta infecciones a repetición por lo difícil que resulta ser, especialmente en las mujercitas, la recolección estéril de la orina, es un gran problema, porque en ocasiones simplemente es lavado vaginal y lavado del introito o de labios mayores. Entonces, cuando la niña está con vejiga llena, se hace una asepsia y antisepsia de todo el área, abdominal inferior y genitales, y se hace un aboncito de 1 mililitro de lidocaína y por encima de la sínfisis del pubis se introduce una jeringa de 10 en forma perpendicular a la pared con el émbolo succionando.
La vejiga siempre está por encima del pubis en el recién nacido o en los niños menores de 1 año. En cambio, esta muestra que han solicitado inmediatamente debe ir al laboratorio. 20 minutos no debe pasar en la misma jeringa que han succionado, porque se supone que es estéril la jeringa, llevan al laboratorio y determina la infección de las vías urinarias. Presencia de bacterias, cantidad de ellas, especie e identificación, y además sensibilidad a los antibióticos a través del antibiograma. ¿Cuándo se dice que es infección clara y concreta? Cuando existen mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, se llama positivo. Cuando existe menor a 10.000 unidades formadoras de colonia, debe ser considerada como contaminación. En cambio, de 1.000 a 10.000 unidades formadoras de colonia requiere valoración para enfrascar en los 2 cánones superiores. En cambio, la presencia de una bacteria o de una unidad formadora de colonias obtenida por punción suprapúbica es infección, es positivo, porque la vejiga es estéril. Solo el tercio distal de la uretra es contaminada. El urocultivo, 2 técnicas para realizar esto, indudablemente que los bioquímicos no funcionan, es simplemente como hacen para que tengan una idea. Mitad de la placa corresponde a agar sangre y la otra mitad corresponde a desoxicolato de eosina azul para gram negativos. El otro es para gram positivos y negativos. Las placas de plástico cierre a rosca y contienen agar de soya y eosina azul de metileno o agar McConkey. Se sumerge en la orina y se elimina el exceso. Esa es una buena siembra. ¿Cuál ahora el examen físico de la orina? Como están viendo en la ilustración, vamos a empezar a delinearla por el color. El color amarillo pálido es el normal por la presencia de los urocromos. El color varía dependiendo a su concentración, pero algunos alimentos, fármacos, productos metabólicos e infecciones pueden alterar el color de la recolección de orina. Como ven en la ilustración, la primera de la derecha es la normal y automáticamente va a ir aumentando de acuerdo a la densidad y el mate del color. Esto ya es hematuria, la presencia de sangre, esto mayor cantidad, probablemente por alguna patología y sangre. Ahora la turbiedad, la densidad. Orina recién emitida siempre es transparente. Orina turbia, como están viendo en la ilustración de la izquierda, es cuando hay mayor frecuencia o presencia de fosfaturia. La piuria en general asociada a infección urinaria severa, pus. La densidad es como neumotécnico. Van a encontrar ustedes que es normal de 1010 a 1030. Generalmente se toma en cuenta desde 1003 a 1030 cuando uno fundamentalmente quiere. Esto les han debido explicar muy bien en nefrología. La hipostenoria, todas estas cuestiones. Proporción relativa de solutos disueltos en un volumen total. Eso es osmolaridad y concentración. Se eleva si hay solutos densos como proteínas, azúcar, expansores plasmáticos o medios de contraste. Refleja el estado de hidratación de los pacientes, no así cuando no hay fiebre. Quiero decirles que la presencia de fiebre, insuficiencia renal aguda, un posoperatorio donde ha habido pérdida en mayor o menor proporción de plasma y sangre,
o en los formadores de cálculos en estas proporciones, uno puede darse cuenta el grado de hidratación que tiene un paciente y a salvedad de estos estados anormales que son la fiebre, la insuficiencia renal aguda. No se olviden que en la insuficiencia renal aguda y hipostenúria que hay menor densidad. El rango de diferencia en el pH es de 4,5 a 7,8. Más alto, alcalino, más bajo, ácido. El pH normal de 7. Cuando hay infecciones por microorganismos desdobladores de urea, especialmente próteos, en orinas no refrigeradas, ingesta de vegetales o de diuréticos, en la hiperemesis gravídica y cuando en aquellos pacientes están haciendo con succión gástrica o terapia con álcalis, aquellos que tienen una lesión gástrica y se les pone una sonda nasogástrica permanencia, o aquellos que tienen gastritis crónica o úlcera gástrica o duodenal y están siendo tratados generalmente con soluciones de álcalis. En cambio, el pH menor a 5 se produce una acidosis metabólica. Siempre la orina es ácida en las tuberculosis o enfermedad granulomatosa, en la hiperuricosuria o ingesta abundante de carne, como Acevedo, que 3 veces a la semana parrillada, entonces tiene pH ácido. Hoy en día aparecen las tiras reactivas para tener rápidamente una idea de lo que significa el examen químico de la orina. Estas tiras reactivas han de identificar sangre, proteínas, azúcar, cetonas, urobilinógeno y bilirrubina, además de la estearasa leucocitaria. La presencia de hematuria. El rango normal es de 1 a 3 eritrocitos. Hematuria saben muy bien que es sangre en el proceso fisiológico de la micción. Por campo microscopio en sedimento, al menos 2 a 3 muestras que se deben realizar para confirmación. En cambio, la presencia de eritrocitos, más cilindros eritrocitarios y proteína marcada es de origen glomerular. Quiere decir que lo que ustedes van a encontrar son eritrocitos dismórficos. ¿Cómo se llama eso, Karina? Los eritrocitos de forma regular si se originan en el sistema colector. Ustedes con esto, vamos a verlo con más detalle en el tema de hematuria que también hemos incluido, es si hay acantosis, quiere decir eritrocitos dismórficos, deformados, estamos en lo correcto, ¿no? Sí. Es de origen glomerular. En cambio, eritrocitos regulares, sanos, es de origen desde la papila hasta la uretra, de la vía colectora o urinaria. Se puede diferenciar la hematuria de hemoglobinuria y mioglobinuria al examen microscópico de la orina. Hematuria no glomerular. Se diferencia presencia de eritrocitos circulares sanos y no hay eritrocitos, cilindros con eritrocitos o cilindros eritrocitarios. En paciente diabético y sospecha de abuso de analgésicos, considerar la necrosis papilar como causa de hematuria. En la tuberculosis, ¿qué es lo que primero, la primera manifestación o signo radiológico? ¿Dónde están los unos? La hematuria fisiológica en ocasiones se debe a ejercicio intenso. No olvidemos siempre que el rango de referencia es de 1
a 3 eritrocitos por campo y en 2 tomas consecutivas. La enfermedad vascular también puede producir una hematuria no glomerular, porque está fuera del glomérulo. La hematuria quirúrgica, las causas más frecuentes son los tumores, los cálculos y la infección urinaria. Elemento fundamental para la evaluación es la citología, la cistoscopía para ver de dónde está sangrando y los estudios de imagen de la vía urinaria, especialmente superior. Esto se llamará ecografía, tomografía, resonancia y lo que quieran ustedes. La presencia de proteínas en la orina. Los adultos excretan hasta 150 miligramos de proteínas por día. 30% es albúmina, 30% globulina sérica y 40% proteínas tisulares, entre ellas la de Tom Horsfall. La mayoría de las causas de proteinuria pueden clasificarse en glomerulares 3 gramos en 24 horas, tubulares menos de 3 gramos en 24 horas, pero no albúmina, rebosamiento o hay gran cantidad de proteínas en una enfermedad que se llama mieloma múltiple, especialmente la proteína de Benjamin. Cantidades normales. Daño en la barrera capilar, proteínas de alto peso molecular se pierden a nivel del glomérulo. Daño o disfunción tisular, proteínas de bajo peso molecular es por los túbulos, contorneado proximal y contorneado distal. La microalbuminuria es normal de 30 a 300 miligramos diarios de albúmina, siempre y cuando haya daño renal, en especial en pacientes diabéticos. No se olviden que si ese paciente tiene diabetes y además tiene hipertensión, va a producir una nefroangiosclerosis como rodete de todo esto. Las causas de proteinuria también existen transitoriamente. Estos en casos de fiebre alta, insuficiencia cardíaca congestiva, epilepsia y el ejercicio intenso. ¿Cómo se evalúa esto? La clasificación será de acuerdo a su duración. Deporte, fiebre, insuficiencia será transitoria. Intermitente dependiendo la actividad física o lo que haga el paciente, y persistente, casi ya establecida, es cuando hay una falla renal inminente. La transitoria es la más frecuente, especialmente en la población pediátrica, porque puede deberse a fiebre, ejercicio o tensión emocional. Son altamente lábiles en este campo los niños. Los pacientes mayores, la proteinuria transitoria puede deberse fundamentalmente a insuficiencia cardíaca congestiva. Siempre siguiendo, la proteinuria también puede ser intermitente y relacionarse con cambios posturales. La proteinuria persistente, la mayoría de los casos son de etiología glomerular. Realizar proteinuria de 24 horas. Hemos dicho que es hasta 130 miligramos en 24 horas. La glucosa, el azúcar en la sangre, en la orina, casi todas, la glucosa filtrada por los glomérulos se reabsorbe en los túbulos proximales. Por lo tanto, si uno quiere encontrar glucosuria, la glicemia debe estar mayor de 180 miligramos por mililitro. La detección de glucosa en una muestra de orina con tira reactiva se basa en una reacción enzimática secuencial doble, por lo tanto no es categórico. Siempre debe realizarse una glucosuria o una glicemia capilar o central especialmente. Los cuerpos cetónicos, valor normal negativo.
se debe a ingesta o defecto metabólico. Metabolito de ácidos grasos, acetoacético, acetona, ácido beta hidroxibutírico, acidosis y excreción de estos por la orina. Por eso es que nos llaman pacientes diabéticos y pacientes con cetoacidosis diabética o pacientes con gran elevación de la temperatura producen estas anormalidades. La diabetes mellitus, la cetonemia y cetonuria casi es la norma. La cetonuria, enfermedad febril aguda, diarrea y vómito, hiperemés gravídica, caquexia, inanición posanestesia, embarazo, exposición al frío y actividad física. Por lo tanto, si encuentran cetonas en la orina, se deben a esto que les acabo de mencionar. La leucocitoria. Esto es otro tema pendiente y candente de discusión, porque hay libros que van a encontrar en que la leucocituria es normal en mujeres hasta 8. Aquí lo vamos a dar hasta 5. Por campo, si es mayor, se denomina piuria. ¿Qué es la piuria? Es un macrófago lleno de leucocitos. Se origina en cualquier punto del sistema excretor. Puede deberse papila, pelvis, uréter, vejiga y todo eso. Los leucocitos más frecuentes, los polimorfonucleares o los neutrófilos. Eosinofiluria, hipersensibilidad a drogas, y es uno de los parámetros que tomamos en cuenta cuando hay rechazo hiperagudo de un trasplante renal o una enfermedad viral avanzada o ya establecida. La presencia de eosinófilos en el túbulo contorneado proximal o distal es sinónimo de rechazo. La tuberculosis renal causa piura ácida y estéril. Esto es una cosa que nosotros debemos estar compenetrados y viendo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque todavía es endémico, como hemos visto en un tema anterior, en nuestro medio. Otras causas de piuria son las urolitiasis, que aumentan con las infecciones. ¿Cuándo se llama bacteriuria? Su rango normal es negativo. No deben haber bacterias en la orina, pero la causa más frecuente es contaminación en cualquier nivel del proceso, fundamentalmente en el sexo femenino. Son patógenas si se acompañan de células inflamatorias, piuria. Una bacteria en una gota de orina es igual a 100.000 unidades formadores de colonias. La cristaluria, la presencia de cristales, representan productos metabólicos de dieta o del consumo de ciertas drogas. La orina ácida favorece su presencia. Los cristales de ácido úrico, de oxalato de calcio y de uratos amorfos. ¿Cuáles son en quienes se presentan cristales de ácido úrico? ¿No está Herrera? Ya, te está indicando, igual que él, en los que comen 3 parrilladas a la semana y tienen gota, porque hay gran cantidad de purinas. Las de oxalato de calcio, aquellos grandes bebedores de leche, si tienen gastritis, úlcera, toman leche y la leche tiene harto calcio. Y los uratos amorfos son los que... ¿En quiénes? En los que tienen infecciones, especialmente a protus o tienen un defecto en la vía urinaria. La orina alcalina favorece la precipitación de cristales de fosfato triple amónico magnesio, de fosfatos amorfos, también de oxalato y de carbonato de calcio. Tipos de cristales. Ácido úrico en los que consumen gran cantidad de carnes rojas y vísceras, y en aquellos que cursan con episodios de hiperuricosuria,
por lo tanto son gotosos. Oxalato de calcio, cuadros en pacientes con litiasis y en los que consumen lácteos y sus derivados. Del fosfato triple, infección, lo que les acabo de decir, sube el pH y se precipita, y el que desdobla la urea es el proteus, por lo tanto sube el pH en la orina si se precipitan el fosfato amónico magnésico. Los espermatozoides, móviles o inmóviles, tanto en hombres como en mujeres. Mucho cuidado con las damas, ¿eh? Siempre tengan cuidado antes de depositar una muestra de orina, porque si no les van a reportar gran cantidad de espermatozoides. Ahora, el antígeno, ustedes deben estar fresquitos, han llevado cáncer de próstata y el antígeno prostático específico. Su rango normal, les recuerdo, de 0 a 4. Esto está mal, niña. Es una glicoproteína de alto peso molecular, ya que produce el tejido glandular, más de 35.000 Daltons tiene. Licua, su función del PSA es licuefacción del semen y preserva la motilidad del esperma. Cuando leen algo dicen que gracias al PSA existe la humanidad y a la próstata. Bueno, las concentraciones bajas en suero y altas en el líquido seminal, ahí está. En sangre, unida a molécula inhibidora de proteasa. Y la otra forma está libre. Ese es lo primero. Mira. El PSA total es el que está unida a la proteasa, ¿ya? Y el libre es el que está libre, sin unión a ninguna proteína. Ese representa hasta el 20%. Y esto, niñas, representa el 90%. Se eleva en ciertas patologías, fundamentalmente en el cáncer de próstata, en algunas situaciones de hiperplasia prostática obstructiva benigna por el volumen. A eso se llama densidad. En trauma prostático, un masaje eleva. En una actividad sexual y eyaculación también se eleva. Sonda vesical permanente, retención, instrumentación, cistoscopía, biopsia y todas estas situaciones. Vida media, 2 a 3 horas. No toda la enfermedad de la próstata tiene elevado el PSA. Quiere decir que son solo contadas infecciones. Cáncer, prostatitis crónica, tuberculosis, en fin. El libre no está unida a la proteína. La fracción del PSA compleja es mayor en pacientes con CA. Ahora, el valor del PSA libre es mayor en los hombres sin cáncer. Eso es lo que hacemos la rebajita, ¿no? Hacer biopsia solo en valores de PSA libre mayores del 23% o menor con un volumen mayor de 40 mililitros. No, eso no lo vamos a, no quiero, mi intención no es confundirles ni es complicar la vida de los alumnos. Venga, libre, no está unida a proteína. La fracción del PSA total es mayor en pacientes con cáncer. El valor del PSA libre es mayor en los hombres sin cáncer. Con que me sepan esto, sirve. Ya ha terminado. Preguntas. Niña, he encontrado 6 errores. Me corriges para mañana. Doctor. Adelante. Doctor, ¿en qué situaciones hablamos de una hematuria en el primer chozo y en el último, doctor? En la hematuria terminal. Sí, doctor. En el primer chozo y en el último. Ya. Uy, si te aguantas hasta el lunes, porque el lunes voy a dar hematuria, pero de todas maneras te lo digo, generalmente es de origen en el chorro intermedio o en el de media micción es del uréter de la vejiga y en el terminal es del cuello de la vejiga y de la próstata y también de la uretra.
Claro, no. Sí, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta. Mira, por favor, se enfrió mi café. Más preguntas, jóvenes. Yo comprendo perfectamente que siempre es árido cuando no hay ilustraciones, pero esto es imprescindible que lo sepan. Tienen que leerlo porque sería una aberración que hayan rotado urología y que no sepan la interpretación correcta, por ejemplo, de dónde viene, cómo es la creatinina, la urea, el orín, en fin, todas esas pequeñas cosas que no solo les va a servir para aprobar urología, les va a servir todas